Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Cuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 1 de septiembre del 2021. Continuando con nuestra programación para esta tarde, vamos con la presencia del pastor Julio Cairiasco en su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que bueno, damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Estamos muy bien, gracias a Dios. Aquí listos ya para continuar con este segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Alguien puede preguntarse, pero ¿por qué es importante? Alguien me lo preguntó en alguna ocasión en una congregación que pastoreamos. Me dijo, pastor, ¿pero por qué es importante? Me dijo, deme una sola razón por la cual hay que cambiar todo lo que nos han enseñado y todo lo que nos han dicho y ahora eso del nuevo pacto, eso es una nueva moda, eso es una nueva teología que salió, ahora que ahora son los del nuevo pacto y eso es otra corriente. Y esa fue la pregunta porque es digamos, la idea que se hace mucha gente cuando sale algo que nunca ha oído. Entonces, la pregunta, como lo decíamos cuando hablábamos del sacerdocio de Juan el Bautista, la gente preguntó, ¿por qué? ¿Por qué si nunca se ha hecho esto, nunca se llamó así? ¿Por qué ahora hay que cambiar todo? Y siempre la persona que se enfrenta a un desafío de algo que choca, que va, digamos, en contra de todo lo que ha oído y ha aprendido, siempre o en la gran mayoría se van a cuestionar. Y la pregunta de esta persona fue, pastor, dígame, deme una sola razón. Yo le dije, mire, hay muchísimas razones y en lo largo de toda esta serie y de todo este programa que ya llevamos algunos meses saliendo en las redes sociales y mucha gente está conectado y lo ven después y son edificados por la palabra. La razón es muy sencilla. Dios en Cristo nos dejó establecidos como ministros competentes del nuevo pacto. Cuando Jesús habló en los evangelios y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, estaba dando origen a una nueva realidad en la cual estaríamos los que como iglesia participaríamos de su nueva naturaleza. Es lo que Pablo tantas veces habló: en Cristo, en Cristo, en Él. Y si yo no comprendo que yo fui por la cruz y la sangre establecido en un nuevo pacto, entonces voy a operar, aunque saque versículos de la Biblia, aunque predique, aunque me enseñen de tantas cosas, de doctrinas, voy a operar en algo donde Dios no opera, y eso es gravísimo. Por eso es tan importante este segmento, por eso es tan importante lo que impartimos al cuerpo de Cristo, porque muchas personas, y también hicimos una serie de la ignorancia, muchas personas ignoran esto. No es una moda, no es una nueva doctrina, no es una nueva teología, no es que ahora son los del nuevo pacto, no, no, no. Esto es algo que en el diseño eterno ya Dios en su Hijo lo había establecido. Somos y nos hizo Dios ministros competentes del nuevo pacto. Y esto puede chocar porque Dios en Cristo no nos hizo cristianos. La palabra cristiano aparece en la Biblia en Hechos 11:26 y dice que la gente, las personas que estaban allí cuando ellos estuvieron en la iglesia de Antioquía, allá, y dice que enseñaron y estaban allí, la gente después de un año que observaron el comportamiento de los discípulos, dice que los llamaron cristianos, pero no fue Dios el que dijo, ustedes ahora son cristianos, fue la gente.
porque de alguna manera la gente veía a Cristo en ellos, entonces dijo, ellos son cristianos. Pero Dios no hizo al creyente cristiano, no lo hizo evangélico, no lo hizo pentecostal, no lo hizo bautista, no lo hizo metodista, no lo hizo puritano, no lo hizo calvinista, no lo hizo de cualquier denominación de las miles que hay. Dios al creyente lo hizo un hijo de Dios primeramente, y Pablo por revelación del Espíritu dice en la segunda carta de Corintios capítulo 3, verso 6, dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 1 también dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Por ningún lado en la Biblia dice que nos hizo ovejas, cristianos, evangélicos, pentecostales, etc. Esos son inventos del hombre. Eso no vino de Dios. Y yo quiero vivir en mi vida establecido donde Dios me dejó, no de una idea que el hombre se inventó, porque eso es lo que me va a garantizar alinearme con el cumplimiento del eterno propósito de Dios. Por eso esta pequeña introducción a los que nos siguen en las redes, esto lo compartimos, mucha gente se conecta, mucha gente lo ve después, lo oye, toman la palabra, la miran por la escritura y entienden la realidad que ahora tienen en Cristo. ¿Y por qué entonces establecidos en el nuevo pacto? Porque en esa realidad, en Cristo, con la sangre del nuevo pacto fue donde Dios nos dejó establecidos. Y fuera de eso, Dios no nos ve. Yo quiero empezar donde terminé la semana pasada. Hablé un poco de lo que fue lo que escribió Isaías, el profeta. Y hoy quiero leer un poquito más porque estamos hablando del pecado, los pecados, el pecador, y estamos mirando a este Señor que conocemos gracias al apóstol Pablo, y lo menciona en sus cartas al menos 3 veces. Ya en su momento vamos a hacer todo este estudio. Esto es una serie. Vamos a tener varios capítulos, 3, 4, 5, 6, no importa los que sean necesarios, pero es inminente que comprendamos qué es ese viejo hombre, cuál es el problema que realmente tenemos. Ya dijimos la clase pasada en el inicio de esta serie que pecado no es lo que hacemos, no es lo que hablamos, no es lo que pensamos, pecado es lo que somos fuera de Cristo. Y que eso que es pecado, una naturaleza, fue lo que condenó Dios en la cruz por el sacrificio de su Hijo. Dios no condenó al hombre, condenó la naturaleza que lo gobernaba. Pero vamos a leer un poco más Isaías 53. Vamos a leer el verso 3 en adelante. Me gustaría leerlo, ya que tenemos el tiempo. Dice, despreciado y desechado. Mire lo que costó, porque a veces pasamos por alto esto. Pensamos que la muerte en la cruz del Señor era para irnos para el cielo nada más. No, 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 no. Ese en el mejor de los casos incluye, por supuesto, el día que partamos de esta tierra, la eternidad con Él. Pero es que la salvación que Dios nos ha otorgado en Cristo es más que irnos para el cielo un día. La salvación que nos ha otorgado es librarnos de la ley del pecado, de la muerte, y dejarnos en una nueva ley, la ley del espíritu de vida en Cristo. ¿Para qué? Para que no me gobierne la naturaleza de pecado donde fluyen los pecados y eso me hace un pecador, sino que ahora me gobierna una nueva ley. Estoy en Cristo y hay una nueva naturaleza para expresar y allá hay un fruto, no de pecado, no de esclavitud, sino hay un fruto de justicia. Pablo va a mencionar en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 11, dice, lleno de frutos de justicia. Ese fruto de justicia, ese es el fruto que viene y que expresa y que manifiesta un hombre en su nueva naturaleza en Cristo.
Y el fruto de pecado es lo que manifiesta y expresa un hombre desde la vieja naturaleza adámica, desde el viejo hombre. Entonces, ¿qué costó eso? Vamos a leerlo. Isaías lo pudo ver 600 años antes de que Jesús apareciera en la escena, ¿no? Es un aproximado. Dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Preste atención porque dice en la primera expresión, en el verso 5, molido por nuestros pecados, pero ahora dice que Dios cargó en él el pecado. Versículo 6, el pecado. La escritura es clara. Una cosa son los pecados, por supuesto, todo lo que se expresó de una naturaleza, estaban ahí también siendo redimidos en la cruz. Pero ¿qué fue lo que cargó Dios en Cristo? No solamente los pecados que fueron manifestados en la humanidad, sino el pecado, la naturaleza pecadora. Lo cargó, dice, el pecado de todos nosotros. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. ¿Quién fue el que lo quiso quebrantar? No fue el diablo, no fueron los judíos, no fue la religión, no fue Roma, fue Dios. De hecho, Jesús mismo dijo en los evangelios, en el evangelio de Juan, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Alabado sea Dios. Fue parte de un diseño eterno. Claro, se entiende que el ámbito religioso es el que lo lleva a la cruz, por no entender. Y esto es una realidad hoy. La religión hoy sigue matando a Cristo. La religión es un cáncer que, eh, eh, que ha causado metástasis en la humanidad y miles viven en una ignorancia fatal en ámbitos cristianos, entre comillas, en ámbitos espirituales, pero que no tienen la esencia, la sustancia de la vida de Dios, aquello que se logró por la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Y esto fue parte de un diseño eterno. Dios quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, note bien, lo repite el autor Isaías, por el pecado, o sea, por esa naturaleza pecaminosa, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pablo dice en Efesios 1:9 que a Dios le ha placido revelar, de mostrarnos, de aclararnos, de darnos a conocer, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque cuando Isaías escribe esto, la voluntad de Dios era un misterio, no se entendía el propósito, eso era un misterio. Ahora se sabe, Dios soberanamente ha corrido el telón y ha dado a conocer el misterio de su voluntad.
lo que se propuso en sí mismo, lo que hizo según su beneplácito. ¿Y qué era? Otorgarle al hombre la verdadera libertad, salvarlo. ¿De qué lo iba a salvar? De seguir operando en una vieja naturaleza, expresando pecados, manifestando pecados y muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que por una nueva naturaleza su hijo se formara en la iglesia, su hijo fuera una realidad en ellos, una sustancia viva, la vida de Cristo en la gente, en los hermanos, en los creyentes, para manifestar y expresar su naturaleza y de esta manera dar a conocer a Dios. Esta era, es y será la voluntad del Padre. Aquí Isaías escribe, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, ahora Dios podría ver en sus hijos, los que están en Cristo, una nueva naturaleza de vida, de gracia, de paz, de amor, de justicia, de verdad, de santidad expresada. Dios dice, ahora en Cristo se cumplirá mi voluntad. Aleluya. Eso es lo que estaba diciendo Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto? Lo acabo de decir. El fruto de justicia. Ya no será un fruto de pecado, porque antes de la cruz el fruto del hombre es pecado y todavía sigue siendo pecado aquellos que no están en Cristo y aquellos que lamentablemente están en Cristo pero siguen operando en una vieja naturaleza. La evidencia de que una persona no ha sido renovada en el espíritu de su mente es que es parte, tiene una nueva naturaleza, es una nueva criatura en esencia por la realidad de Cristo en él, pero como no se ha renovado en su mente y en su entendimiento, sigue operando desde la vieja naturaleza. Y esa es la realidad de miles y miles hoy que no entienden lo que significa que están establecidos en el nuevo pacto y que en Cristo hay una nueva realidad para vivirla, disfrutarla, expresarla y manifestarla. Pastor, ¿de dónde saca eso? Este pasaje lo hemos hablado, lo vamos a seguir tocando, pero se los reafirmo. Efesios 4, 22, 23 y 24. Allí está. Pablo dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, que no tiene posibilidades. Pablo dice, despojado, verso 22, verso 23, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Y después dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la evidencia, lo repito, de que una mente ha sido renovada? Ya se ha despojado de operar, de vivir y manifestar una vieja naturaleza y ahora, por el entendimiento renovado de su mente, se ha vestido de Cristo y está expresando justicia, verdad y santidad. Qué bendición, qué maravilloso es comprender esto. La mente renovada no tiene nada que ver con el esfuerzo del viejo hombre de pensar mejor, con el esfuerzo del viejo hombre de aprenderse versículos, con el esfuerzo del viejo hombre de hacer discipulados, seminarios, escuelas de liderazgo, de hacer congresos. No tiene nada que ver con eso porque el viejo hombre nunca puede renovar su mente. Esa mente fue desechada con la vieja naturaleza. La renovación tiene que ver que ahora en Cristo tengo la mente de Cristo y entonces ahora pienso corporativamente como Cristo piensa y empiezo a operar. Cristo se forma en mi vida, manifiesto su gracia, su amor, su justicia, su santidad y su verdad. Y cada día ese viejo hombre ya no es más. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. De esto es que Pablo habló tanto sobre la renovación del entendimiento. Pablo dice en Romanos 12, todo un texto muy conocido,
¿sí? No te conformes al siglo, no te conformes al sistema, no te conformes a la realidad con la cual viviste tantos tiempos, sino dice, ¿cómo dice? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Allí vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vuelve y toca el punto, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su Hijo en nosotros. De ahí no hay más nada. Yo escribí esto en estos días en un post. A mí me enseñaron que yo tenía que buscar la voluntad de Dios para mi vida y a todos los hermanos y a todos los creyentes, hermanos, busque cuál es el propósito de Dios para su vida, cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y resulta que en la humanidad hay millones y millones y billones de todos los que han pasado y yo descubrí por la escritura que Dios no tiene millones y millones y billones de propósitos con la gente ni de voluntades. Él tiene un propósito y una voluntad. Nada más, conforme al eterno propósito que hizo en Cristo Jesús. Tiene uno solo y lo hizo en su Hijo, no lo hizo en el hombre. Por eso es que nuestras congregaciones están llenas de gente que están buscando cuál es la voluntad de Dios para ellos, cuál es el propósito de ellos, dónde están las bendiciones, dónde están las cosas que Dios tiene para mí, dónde está, y hasta canciones se inventan, que los sueños que Dios soñó para mí. No, 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 no. Dios estableció un propósito en su Hijo y lo hizo para Él. Y nos creó a nosotros para que lo cumpliéramos. Lo que pasa es que la religión tergiversó todo. Todas las congregaciones están llenas de gente buscando a ver qué milagro le hace Dios. Y el único milagro que Dios tenía para la humanidad ya lo hizo y fue su Hijo. Y en su Hijo entregó todo. Todo. Entonces dice Pablo, cuando tú eres transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿por qué eres transformado? Porque ya dejas de operar en una vieja naturaleza caída. Dejas de operar en un diseño adámico. Dejas de operar en la carne. Entonces empiezas a operar en Cristo, en una nueva naturaleza. Cristo se forma. Ya no vives tú. Cristo vive en ti. Entonces vas viendo por experiencia de vida en Él que esa voluntad que Dios estableció en su Hijo, que ya no es un misterio porque lo ha dado a conocer, Efesios 1:9, empieza a ser bueno, agradable y perfecto. Aleluya. De eso es que está hablando el apóstol Pablo. Ese es el evangelio. Eso es lo que estamos hablando en este tiempo. Y si yo no llego a esa medida de conocimiento, de entendimiento, no hay transformación. Y si no hay transformación, ¿qué es lo que tenemos? Miles de personas, creyentes, buena gente, tratando de ser santos, pero desde la vieja naturaleza, expresando pecado, expresando maldad, expresando corrupción, expresando muerte. No hay posibilidades. Esta serie tiene que bendecirnos a todos. Al primero que bendice es a este servidor. Y se los hablo no desde una cosa que leí, es que desde la experiencia de intentar por años ser santo, pero desde una vieja naturaleza. Algo imposible. Hicimos una serie hace un tiempo allá, lo primero y lo segundo. Si un creyente no entiende lo primero y lo segundo, no tiene posibilidades. Si no entiende el primero y el segundo, no hay nada que hacer. Si no entiendo que el primero es Caín, terrenal, por muy buenas intenciones que traiga, trae una ofrenda y es desechado, y que él está en el segundo, y el segundo es tipo de Abel, tipo de Cristo, que presentó el cordero, y ya yo estoy en el cordero, que ya hizo la ofrenda y la presentó. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces yo voy a pasar toda mi vida de creyente como el primero, trayendo ofrendas terrenales para ver si Dios me anota allí y me va evaluando según lo que yo hago. Y Dios dice, por más bueno que sea tu fruto de la tierra, lo terrenal ya ha sido desechado. Lo primero ha sido desechado, lo segundo ha sido aceptado. Lo hablé también en Saúl y Jacob,
Esaú es el primero, él trae ofrenda, él llora una vez, dos veces, tres veces, papá, 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 padre, bendíceme a mí. Y el padre le dice, no tengo nada que darte. Yo lo bendije al segundo, yo lo bendije a Jacob, un tipo de Cristo, y será bendito. Al primero no tengo nada que darle, que es lo que nosotros vemos en las congregaciones, el viejo hombre orando, ayunando, vigilando, haciendo vigilias, haciendo congresos, Señor, Señor, y Dios dice, no tengo nada, si no estás en mi hijo, si no estás en el segundo, ya donde ya yo lo bendije y será bendito, donde ya te entregué todo, si tú no se te revela Cristo y operas en la nueva naturaleza, no tengo más bendición. O sea, eso ya se explicó, solo que lo retomo porque tiene que ver con todo y nunca nos cansamos de repetir las cosas, aunque ustedes las sepan, pero es importante una cosa, decía el apóstol Pedro, estar confirmados en la verdad presente. La verdad presente es el nuevo pacto, donde Cristo nos ha dejado por su sangre, aleluya, y allí es donde realmente podemos vivir en la victoria que Cristo ya nos ha otorgado. Entonces, el pasaje que estamos leyendo, versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma, el fruto de justicia, estoy en Isaías 53, y quedará ¿qué? Satisfecho. ¡Wow! ¿Quedará qué? Satisfecho. ¿Qué es lo que le trae satisfacción a Dios? Ver el fruto de la aflicción de su hijo. ¿Recuerdan el Getsemaní? ¿Recuerdan la aflicción de Jesús camino a la cruz? Él sabía, lo había sujetado a padecimiento. Dios quiso quebrantarlo, pero sabía que con la cruz la vieja naturaleza sería crucificada. Le quitaría el gobierno al hombre y quedaría abolido la ley del pecado y la muerte. Y una nueva ley se iba a inaugurar en él, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Romanos 8, capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. Yo voy a repetir esto toda mi vida, hasta que Dios me dé vida. Yo le tengo que repetir a la iglesia, al mundo. En Cristo, por favor, tienes que orar, Señor. Revélame qué significa que yo ahora estoy en Cristo. Los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino los que andan según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, lo repite otra vez, en Cristo, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, al ser libre, dice el texto aquí, que el fruto de la aflicción verá ese fruto de justicia y quedará satisfecho. Wow, lo que Pablo dijo en Efesios 1:9, según su beneplácito, según su anhelo, según su deseo, según su agrado, según lo que le produciría placer. Esto era lo que dejaría satisfecho al Padre, que ya la humanidad dejara de operar en una vieja naturaleza caída y que en Cristo, por gracia y por su obra perfecta y completa, podrían operar en una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza su Hijo sería formado. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Pablo sufre dolores de parto? Y dice en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, hijitos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Los dolores de parto de Pablo no era para que los hermanos le fuera bien en la vida, para que Dios le diera casa, carro, empresas y plata, y que los hermanos estuvieran felices. No, por amor a Dios.
Pablo sufre dolores de parto en el ministerio por una sola cosa. Cristo tiene que ser formado porque sabe que eso es lo que el Padre busca, lo que el Padre le agrada, lo que el Padre anhela, lo que es su beneplácito, lo que hace que el Padre quede satisfecho. Por eso un ministro de Cristo no busca agradar a los hombres, busca agradar a Dios. Y la tarea apostólica, profética, pastoral, evangelística y de maestro es esa: perfeccionar a los santos en su nueva naturaleza para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el fruto. Y eso es lo que hace que el Padre quede satisfecho. Alabado sea Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Note que en esta serie estamos hablando de el pecado, los pecados y el pecador o los pecadores, cuando se habla en plural. Este pasaje habla de los tres. Cuando dice en el versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí habla de los pecados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Ahora no es los pecados, ahora es el pecado, el pecado. Más abajo lo vuelve y lo repite. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Otra vez dice, el pecado, la naturaleza adámica, el pecado. Finalmente dice el verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Entonces tenemos el pecado, los pecados, los pecadores. ¿Se dan cuenta, mis amados? Son tres cosas. Y si usted y yo no identificamos esto, podemos pasar nuestra vida. Mire, yo viví 40 años oyendo mensajes en púlpitos de ministros religiosos diciéndome que los pecados, hermano, que el pecado, que se va para el infierno, que deje de pecar, que a Dios no le agrada, que esto, que... Y yo salía de esta reunión y yo decía, ¿y yo cómo hago? El pastor es santo, porque te decían que ellos eran santos y se presentaban como modelos terminados. Yo nunca vi en todos estos 40 años, y creo que jamás lo veré, un pastor reconociendo que ellos también tienen luchas, que ellos también tienen batallas, que ellos también tienen debilidades. No, ellos te hablan desde una posición donde ya ellos llegaron, ya son santos, ya están, mejor dicho, en un nivel demasiado, y usted abajo se siente, perdóneme, como un gusano, como una cucaracha, una persona incapaz de salir de su debilidad, no tiene opciones, porque te dicen cómo dejar de pecar, pero no te explican jamás que el pecado no es algo que haces, sino es una naturaleza que tienes, que ya en la cruz fue vencida, fue crucificada, fue derrotada, y que la salvación y la gracia de Dios y el deseo de Dios fue darte una nueva vida en Cristo, para que Él fuera perfeccionado en ti y tú pudieras manifestar justicia, verdad y santidad, no por lo que hacías o por lo que haces, sino por lo que eres. Eres un hijo de Dios sentado en lugares celestiales juntamente con Él, y desde esa nueva naturaleza impartida, Cristo se forma, ahora lo expresas, lo manifiesta, entonces ya no hay pecados, ya no hay pecados, ya no eres un pecador, ahora eres un hijo justificado por la fe, tienes paz para con Dios, aleluya, y expresas justicia, verdad y santidad, expresas la vida de Él. Santidad no es algo que tú desde una vieja naturaleza logras. Santidad es una vida
que Dios en Cristo, por la cruz y su obra perfecta, te otorga. Alabado sea Dios. Por eso la gloria se la lleva Él y solo Él. Bendito su nombre para siempre. Tengo 10 minutos para terminar esta parte. Entonces, Cristo llevó en su muerte la condenación del hombre de pecado, pero Dios lo levantó de los muertos sin ninguna relación con este viejo hombre, sino que lo levantó como el postrer Adán e impartió su naturaleza a la iglesia, a aquellos que por la fe se apropian de su nueva vida para expresar y manifestar esa justicia, la verdad y la santidad. Esto fue sellado con la sangre del nuevo pacto. Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Cristo murió una sola vez y completó su obra y ahora vive para Dios totalmente libre de pecado. Y nosotros que vivimos en Él, lo hacemos de la misma manera, porque Él nos llevó, en esa obra nos llevó. Hemos sido bautizados en su muerte y resucitados en su vida. Hemos sido crucificados, hemos sido sepultados, hemos sido resucitados y también fuimos sentados en lugares celestiales. Esa es la realidad de lo que somos en Él. Dice Romanos 6, capítulo 6, 3 y 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a la vieja naturaleza. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra juntamente es al mismo tiempo. Entonces, en estos pasajes que leímos, vemos claramente la realidad. Fuimos crucificados juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él, fuimos resucitados juntamente con Él y fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Pablo añade que también fuimos bautizados en su muerte. Qué terrible es ver una generación de ministerios y de concilios y etcétera, bautizando la carne, bautizando gente y bajándola a las aguas. El creyente no necesita tanto que le mojemos la carne. El creyente necesita que se revele a su espíritu que en Cristo ha sido bautizado en su muerte. Porque son miles y miles y miles y miles de creyentes y las estadísticas no mienten, que bajan a las aguas y usted los ve 1 año, 2 años, algunos mucho menos, y cuando uno mira están otra vez en su pecado, en el mundo. ¿Por qué? Porque los bautizó una religión evangélica, pero nunca entendieron que en Cristo fueron bautizados en su muerte. Nunca entendieron esta realidad de ser crucificados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él, sentados en lugares juntamente con Él, en lugares celestiales, y que el bautismo de Juan era una figura, era una sombra, era un tipo de la muerte y la sepultura de Cristo y la resurrección y la ascensión de Cristo. Era solo una figura, no era para que nosotros estuviéramos bautizando gente hoy. Pero la ignorancia es muy grande. Jesús, cuando va a bautizarse en el capítulo 3 de Mateo, búsquelo allí del 13 en adelante con Juan el Bautista. No lo leo porque ya se nos agota el tiempo. Y Juan lo va a impedir y Jesús le dice, deja ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Cuál justicia se iba a cumplir en un bautismo? Jesús no estaba hablando de lo que él iba a hacer allí. Eso era un anuncio, era una figura, era una sombra. Jesús estaba hablando de la cruz, donde se cumpliría la justicia, en la cruz del Calvario. Sencillamente que en el bautismo de Jesús,
estaba una figura. Bajar a las aguas era muerte. Quedar allí un espacio de tiempo era sepultura bajo las aguas, que está sepultado. Levantarlo de las aguas en el río Jordán era resurrección y vida. Finalmente sería ascendido a los cielos. Jesús le dice, esto es una figura, es una sombra, es una analogía, es un tipo. Esto no es para que ustedes después... El mismo Juan les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que los va a bautizar con fuego, hermanos, por favor. Pero la ignorancia es muy grande. Mire, las metas para bautizar gente, usted sabe cuánta gente bautizamos nosotros, hicimos y vimos la corrupción haciendo fraude, bautizar a una persona, bautizar a otra, gente que ya estaba bautizada, pero métalo porque lo importante es cumplir la meta. Lo importante no es que la persona entienda que ya ha sido bautizado en la muerte de Cristo, sino cumplir la meta del sistema para el que está arriba nos aplauda y diga, miren los que bautizaron. Pero esa persona no tiene entendimiento de lo que acaba de hacer. Si no lo llevamos a la realidad de la obra de la cruz, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión, y que en Cristo eso también nosotros estuvimos con Él, juntamente con Él al mismo tiempo, entonces lo que hicimos fue mojar la carne. Pero esa persona no entendió absolutamente nada de la vida del Espíritu. Es terrible. Es terrible. Por eso es que Pablo lo va a decir. Ahora Cristo, después de esta realidad, es nuestra vida. Dice en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, Colosenses 3 del 1 al 4. Vamos a tocar este pasaje y lo vamos a seguir tocando. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. O sea, ustedes ahora son ciudadanos celestiales, ya no son terrenales. Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Qué maravilloso. Entendiendo estas cosas, hallamos la razón por la cual nunca ganaremos nuestra lucha contra el pecado desde el viejo hombre. Tratamos de vencer al pecado desde nuestra naturaleza de pecado. Es un intento fallido tratar de hacerlo desde esa naturaleza caída, vencer la carne. No se puede de esta manera experimentar libertad del fruto del pecado si no se trataba el asunto desde la raíz. Esto es precisamente lo que se logra en la cruz, que puso el hacha en la raíz del árbol adámico. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que están en él han dejado la carne crucificada. El viejo hombre no tiene posibilidades. Dios lo ha desechado y nos ha dado una nueva vida. Cuando Cristo murió, todos murieron, y todos los que mueren y resucitan con Cristo disfrutan de una nueva vida en Él. Quiero cerrar con este pasaje que yo lo he leído y lo voy a volver a leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Todos murieron. Uno murió y con él estaban muriendo todos. ¿Quiénes estaban muriendo? Toda la naturaleza adámica. Es una realidad. Ya fue crucificada juntamente con él. Solo que la persona que recibe la gracia y la verdad y esta luz del entendimiento tiene que tomar también una decisión de muerte. Por eso no se predica el verdadero evangelio, porque el evangelio es muerte. Y la religión le ofrece es bendiciones al viejo hombre. En cambio que el reino ofrece una nueva vida en Cristo, aquel que ha crucificado su carne con sus deseos engañosos y que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la realidad. A nosotros nos vendieron un evangelio, no, Cristo murió y ya, yo esté tranquilo. No, le tengo una mala noticia. Usted también se tiene que morir.
Pablo dijo en Primera de Corintios 15:31, les aseguro, hermanos, por la gloria que tengo de vosotros, que cada día muero. O sea, cada día es menos viejo hombre. Crucifico mi carne, tomo mi cruz, la sigo a Cristo. Y ya no vivo yo. Y cada día es más Él. Cada día es menos primer Adán y cada día es más postrer Adán. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, en el postrer Adán, en el segundo, es una kainos criatura, tiene una sustancia diferente a la vieja. Las cosas viejas pasaron, todo el sistema adámico ha pasado y sus operaciones, y Dios en Cristo ha hecho todo nuevo. Ya Dios no te conoce según tu vieja naturaleza. Bienvenido a tu nueva vida, estás en Cristo y allí hay victoria sobre el pecado. Padre, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver esta realidad en nuestras vidas. Cristo, Señor, es lo que hace que tu corazón quede satisfecho, que sea una realidad en todo y en todos. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gran abrazo, Pastor Julio Cairiasco. La semana que viene seguimos con este tema y vamos a hablar un poco más, vamos a mirar ese viejo hombre, cómo lo define Pablo, y vamos a estudiar un poco más de esto más profundamente, porque ese es el único enemigo que tenemos en la vida, esa vieja naturaleza que nos gobierna, pero que ya por el Espíritu no nos debe gobernar. Saludos.